Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, revisando en esta oportunidad su artículo 48, que se ocupa del derecho a la seguridad social y de la organización constitucional del sistema de protección social en Colombia. De acuerdo con la norma, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establece la ley. Igualmente, la Constitución garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Pero antes de continuar explicando lo que dice la norma, me parece importante preguntarnos primero ¿qué es entonces realmente la seguridad social? Y es que muchas personas creen erróneamente que la seguridad social se limita únicamente a su salud y pensión, cuando en realidad es muchísimo más que eso. La seguridad social surge porque el ser humano enfrenta una serie de contingencias futuras inevitables o impredecibles, que suelen afectar gravemente su vida y su estabilidad económica. Por ejemplo, la enfermedad, la vejez, los accidentes laborales o comunes, la invalidez, el desempleo, un embarazo, la muerte de la persona que sostiene económicamente un hogar, entre muchas otras situaciones. Para entender mejor este concepto, basta con preguntarnos qué ocurre con una persona cuando pierde su capacidad para trabajar, cómo vive alguien que queda inválido, qué pasa con una familia cuando muere quien llevaba el sustento económico, qué ocurre con una persona anciana que ya no puede producir ingresos. Pues precisamente para responder a esas contingencias surgen los sistemas modernos de seguridad social, es decir, mecanismos colectivos mediante los cuales el Estado y la sociedad buscan garantizar unas condiciones mínimas de dignidad humana frente a los riesgos propios de la existencia. Por eso, constitucionalmente, la seguridad social no solamente comprende salud y pensión, sino también aspectos como pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivientes, subsidios de vejez, licencias de maternidad y paternidad, riesgos laborales, incapacidades, protección al desempleo, entre otros mecanismos de protección social. Aunque por la brevedad de estas explicaciones no vamos a leer la totalidad del artículo, sí me parece importante referirnos a los aspectos más importantes que trae esta norma. En primer lugar, la disposición señala que la seguridad social es un servicio público obligatorio, lo que significa que no depende simplemente de la voluntad del gobierno de turno, sino que constituye una responsabilidad permanente del Estado colombiano. En segundo lugar, la Constitución establece que el sistema debe funcionar bajo tres principios fundamentales. El primero es la eficiencia, es decir, la adecuada administración de los recursos del sistema. El segundo es la universalidad, entendida como la obligación de ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social para toda la población. Y el tercero es la solidaridad, principio según el cual quienes tienen una mayor capacidad económica contribuyen a financiar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Posteriormente, el artículo deja claro que la seguridad social constituye un derecho irrenunciable para todos los habitantes, lo cual significa que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar su protección. La norma también establece algo muy importante. Escuchen esto, aunque pueden participar entidades privadas en la prestación del servicio, el sistema, según la norma, siempre permanecerá bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Esto resulta fundamental para entender el modelo colombiano de seguridad social, que constitucionalmente es un modelo mixto, es decir, un sistema en el cual participan tanto entidades públicas como particulares. Más adelante, el artículo prohíbe que los recursos de la seguridad social sean utilizados para finalidades distintas a ella. Es cierto que en Colombia esto no ha ocurrido. Tenemos, por ejemplo, EPS que han utilizado el dinero para hacer canchas de golf, para corrupción, para repartirlo entre sus socios. Pero estamos hablando de lo que dice la norma, que es, como les he dicho en muchos videos, el deber ser. Esto busca evitar que los dineros destinados a salud, pensiones y demás mecanismos de protección social sean desviados hacia otros gastos estatales. El artículo 48 también contiene numerosas disposiciones relacionadas específicamente con el sistema pensional colombiano, muchas de ellas incorporadas mediante el Acto Legislativo 01 del año 2005. Entre otros aspectos, estas reformas introdujeron principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
limitaron la existencia de regímenes especiales, establecieron topes máximos a las pensiones financiadas con recursos públicos y restringieron la posibilidad de crear beneficios pensionales mediante convenciones colectivas o acuerdos particulares. Como puede observarse, el artículo 48 no se limita únicamente a reconocer el derecho a la seguridad social, sino que también regula la forma en que dicho sistema debe organizarse y financiarse. Y precisamente allí aparece una discusión que podemos denominar ideológica y económica muy importante. Por un lado, existen sectores que consideran que la participación de los particulares y las dinámicas de mercado permiten una mayor eficiencia del sistema, razón por la cual defienden modelos con amplia participación privada, como ocurre en algunos aspectos en países como Chile o Estados Unidos. Por otro lado, existen posiciones más cercanas al Estado social de derecho, según las cuales la seguridad social no debe concebirse principalmente como un negocio o un mercado, sino como una obligación esencial del Estado derivada de la dignidad humana y de la protección de los derechos sociales. Personalmente, y lo digo de manera abierta, me inscribo más en esta segunda postura. Considero que el Estado debe asumir el rol principal en la garantía efectiva del derecho a la seguridad social, aunque por supuesto puedan existir mecanismos de participación complementaria por parte de particulares dentro del sistema. Finalmente, no se puede desconocer que, pese a los avances alcanzados en cobertura y protección social, los sistemas de salud y pensiones en Colombia también han enfrentado graves problemas estructurales relacionados con corrupción, mala administración de recursos, crisis financieras de EPS, desigualdades en el acceso al sistema y profundas discusiones sobre la sostenibilidad del modelo pensional actual. Precisamente por esa razón, el artículo 48 sigue siendo hoy uno de los escenarios más importantes de debate político, económico y jurídico en Colombia. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir entonces que el artículo 48, como hemos visto, no solamente reconoce un derecho esencial para la dignidad humana, sino que además estructura constitucionalmente todo un sistema de protección frente a las contingencias más difíciles de la vida. Sin embargo, este tema continúa siendo objeto de una permanente discusión entre quienes consideran que la seguridad social debe funcionar principalmente bajo lógicas de mercado y amplia participación privada, y quienes creemos que el Estado debe conservar el papel principal en la garantía efectiva de estos derechos sociales. Precisamente esa tensión explica buena parte de los debates actuales alrededor de las reformas a la salud y a las pensiones promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el caso de la reforma a la salud, el proyecto no logró superar completamente su trámite legislativo en el Congreso de la República en medio de fuertes discusiones sobre el papel que deben cumplir las EPS, el alcance de la intervención estatal y la estructura misma del sistema de salud colombiano. Por su parte, la reforma pensional sí fue aprobada por mayorías parlamentarias, aunque actualmente se encuentra pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta reforma propone un sistema de pilares, mediante el cual las personas de menores ingresos recibirán una protección básica financiada principalmente por el Estado, mientras que los aportes pensionales se distribuirían entre un componente público administrado por Colpensiones y un componente complementario de ahorro individual administrado por fondos privados. Como pueden observar, detrás de estas discusiones no solamente existen diferencias técnicas o financieras, sino también, y por qué no decirlo, profundas diferencias ideológicas sobre cuál debe ser el verdadero alcance del Estado social de derecho en Colombia y cuál debe ser el papel que corresponde asumir al Estado y a los particulares dentro del sistema de seguridad social. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que nos ocupamos del contenido y alcance del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y sobre todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.